Lucas capítulo 7. Yo voy a leer en versión internacional. ¿Les ha pasado alguna vez que ustedes le hacen una pregunta a una persona y les responde, pero no les responde nada? Son respuestas que no responden. De eso vamos a hablar hoy en esta mañana. Así se llama el título para los que están, el tema, para los que están tomando nota, son respuestas que no responden. Por ahí lo están poniendo en pantallas. Pero usted me dice, ¿qué es esa contrariedad? ¿Cómo una respuesta no me va a responder? Bueno, tenemos esa capacidad de iglesia, de que a veces damos respuestas que no responden. Tenemos un amigo que no viene a este culto, por supuesto, por eso lo voy a contar aquí. Tenemos un amigo que cuando usted le pregunta, ¿para dónde va? Por ahí. Porque lo que él quiere es no contestar, ¿verdad? Entonces empieza, no, por ahí. Y uno sigue insistiendo porque uno no entiende al principio, ¿verdad? Entonces uno empieza, ¿pero por ahí dónde? ¿Va a ir de paseo aquí? ¿Como por la playa? ¿Como por la playa o por la montaña? Sí, ahí. Y uno, ¿pero cuál de las dos? Porque yo he caído en el error de que le pregunto hasta 4 veces, porque no entiendo la indirecta de que es que no me quiere decir. Entonces, sí, ahí cerquita, aquí nomás. Y uno, ya. ¿Y qué? ¿Y ahora dónde está trabajando? Ahí en una presilla. Y uno, ¿pero de qué es? Dan ahí servicios. Y uno, ok. Entonces ya uno empieza a entender conforme va pasando el tiempo que él es así, que hay cosas que le gusta reservarse demasiado. Por supuesto que mis amigos y yo tenemos que vacilar al respecto y le decimos el agente 007 porque nos hemos cuestionado si es un agente de la CIA o algo por el estilo que nunca puede contar nada. Esos son de broma, por supuesto, ¿verdad? Pero hay personas que son así, no contestan. Usted les hace una pregunta y no le contestan. Esposas. Y su esposo le pregunta, ¿y eso dónde lo compró? ¿Cuánto gastó? ¿Estaba en descuento? Usted no contesta cuánto, usted nada más dice primero estaba en descuento, porque usted ocupa alivianar la pregunta. Porque si usted dice 40,500, el esposo empieza a pensar que eso eran, bueno, como está el precio hoy, una bolsa de arroz y frijoles. No, mentira, tampoco así. Pero usted empieza a contestar cosas para desviar a la gente. ¿Les ha pasado? O que ustedes lo hagan, tal vez, que ustedes digan, yo no quiero contestar esto, entonces voy a ver la forma en la que lo contesto. ¿Y cuándo es la fiesta? Ahí yo le aviso. Porque lo que usted no quiere es que la persona vaya. Y su vecina, ay, ¿cómo está? Ay, todo perfecto. Contesta usted. Porque por supuesto que no se va a exponer uno así nomás. En fin, hay muchas situaciones, los que son papás. ¿Y usted dónde andaba y con quién? Ay, por ahí, mami. Usted andaba con ese de la esquina, ¿verdad? No, por ahí andaba con unos amiguillos ahí. ¿A qué hora entró usted ayer que no me di cuenta? ¿Temprano? Pero nunca las respuestas específicas. Entré a las 11 de la noche, sí, andaba con la mala junta de la esquina que fuma marihuana. Nunca damos respuestas específicas a quien no deseamos. Qué frustrante, porque se queda uno con la duda. Y este país últimamente se alimenta con la duda, ¿verdad? Que en otros escenarios se llama chisme. Entonces, qué difícil es cuando usted recibe una respuesta que no le contesta nada, porque usted quiere respuestas específicas, ¿sí o no? ¿Y qué pasa cuando con Dios tenemos este escenario? Que usted le hace preguntas bien específicas al Señor, oraciones bien específicas donde usted le dice al Señor, yo quisiera que me des un trabajo, ¿cuándo me lo vas a dar? Y usted no recibe una respuesta de Dios. Yo quisiera que cambies a mi familia, yo quisiera que cambies a mis hijos. ¿Hasta cuándo voy a tener que seguir soportando esta carga? ¿Cuándo me vas a proveer lo que te estoy pidiendo? ¿Cuándo voy a salir de esta situación económica? Y ustedes y yo empezamos a hacerle muchas preguntas que son bien específicas a Dios. Y si no las decimos, las tenemos aquí. Recordemos que Dios todo lo ve, todo lo sabe. Y están ahí las preguntas para Dios. Y cuando las preguntas para Dios tienen esta clase de respuestas de otras personas, ¿verdad? Cuando tal vez alguien viene y ora por uno, pero no le dice la profecía específica que uno quiere, o del todo Dios no responde nada, que en sí mismo ya el silencio de Él es una respuesta, muy, muy común, muy, muy usada por Él. Qué frustrante que es, ¿sí o no? Sumamente frustrante. Y empieza entonces a salir a la luz en dónde está nuestro corazón en este proceso. Y yo quisiera que ahí donde usted está, usted agarre su celular o su cuadernito, lo que usted trajo para tomar nota, y usted apunte ahí 3 respuestas de Dios que hasta el día de hoy usted está esperando. Que usted dice, llevo 2 años orando por esto,
Me gustaría ver esta respuesta de Dios. Me gustaría que esto sea lo que Él me conteste. 2 o 3, anótelas ahí. La primera que se le vino a la mente es la que más cargado lo tiene, posiblemente. O más cargada la tiene. ¿Sí? Tome nota ahí porque vamos a hacer algo ahora al final. No veo a muchos tomando nota. ¿Está tomando nota? Tome nota ahí o en su celular. 2 o 3 respuestas de Dios que usted está esperando. Igual a los que están en casa, que nos están escuchando hoy, en esta mañana. Tome nota ahí en su casa de 2 o 3 respuestas de Dios que usted está esperando recibir. Y dicho sea paso, bienvenidos. No les saludé ahora al inicio del servicio. A los que están en casa también. 2 o 3 respuestas de Dios que usted está esperando. Y cuando ya las anotó ahí, ahora sí, acompáñeme a Lucas 7, 18 al 22. Y no sé si me ayudan a ponerlo aquí en pantalla porque ese no lo tengo en la presentación. Entonces, para que todos podamos leer. Lucas 7, del 18 al 22. Sí lo tenía en pantalla, mira, sí lo tenía en presentación. Lucas 7, del 18 al 22 dice así. Los discípulos de Juan le contaron todo esto. Él llamó a 2 de ellos y los envió al Señor a preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Cuando se acercaron a Jesús, ellos le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos y les dio la vista a muchos ciegos. Entonces les respondió a los enviados, vayan y cuéntele a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Entren en contexto conmigo en esta historia. Había un hombre llamado Juan el Bautista que había predicado acerca de la venida de Jesús. Él sabía que venía un Salvador, que había que arrepentirse de sus pecados y que teníamos que tener el corazón listo para esto. La predicación de Juan era arrepiéntanse y tengan una vida que sea digna de esos, o sea, que dé fruto de ese arrepentimiento, que sea digna de su arrepentimiento. No se arrepiente y siga viviendo igual. No. Arrepiéntase, pero tenga una vida que vaya en concordancia con ese arrepentimiento que usted está teniendo. Eso era lo que predicaba Juan en ese tiempo. Y resulta que era un hombre lleno de convicción de que había de venir Jesús para salvarnos. Pero Juan empieza a vivir una serie de acontecimientos, capítulos atrás, y cae a la cárcel. No me voy a adentrar mucho ahí, después usted lo puede leer a su casa. Y entonces los discípulos, que siempre estaban sentados escuchando esto que Juan predicaba, van a la cárcel donde él está y le cuentan, Juan, hay un hombre que anda resucitando gente, que anda sanando gente, que anda libertando gente. Yo creo que es él. Del que usted tanto nos ha predicado, maestro, está aquí ya. Y Juan en ese momento cargado seguramente, ¿verdad? Porque estar en la cárcel debía ser algo muy difícil para él. Y más que cayó preso por andar predicando esto. Entonces imagínense ustedes la cantidad de tal vez dudas que en su humanidad Juan podía tener. Le dice a los discípulos, vayan y pregúntenle, así salimos de la duda. Pregúntenle, ¿usted es el que estamos esperando, el que había de venir? ¿O tenemos que esperar a otro? Una pregunta sencillita, puntual. Y yo me imagino a los discípulos en el camino, ¿verdad? ¿Será que sí es? Uy, pero es que si el maestro está dudando de ahí, con mucha más razón. Porque recuerde esto, amigo y amiga, la duda se pega. La duda se pega. Júntese con alguien usted que siempre esté en el pesimismo y no, hombre, y es que esa iglesia, y es que esos líderes, y es que no, hombre, todo sigue igual que siempre, y qué aburrido, y qué pereza. No, hombre, y es que no, hombre, ya llevo demasiado tiempo orando por eso, la verdad es que creo que Dios no me va a contestar, mejor sigo adelante. Y ya usted sí, ¿verdad? Ya usted empieza como a dudar. Decía mi abuelita, el que anda con lobos aprende a hollar, dice mi abuelita. Júntese con alguien que dude, y la duda es algo como inmediato, que se le pega a uno. Si Juan en ese momento mandó a preguntar si él era el Mesías, imagínense cómo iban los discípulos de camino. La Biblia no lo narra, pero yo lo supongo, que debían ir bastante llenos de duda. Y llegan obedientemente, como los envía Juan, y le preguntan a Jesús, sí, buenas, ¿usted es el que estábamos esperando, mi maestro y yo, o tenemos que esperar a otro? Y la respuesta de Jesús me encanta porque no les responde, sí, soy yo, vaya, díganle a Juan que esté tranquilito, que ya llegué,
que posiblemente esa era la respuesta que querían oír. No. La Biblia dice que en ese preciso momento yo me imagino que se los lleva, hace todo un recorrido del día con él y empieza a sanar, a que los ciegos vean y todo lo que acabamos de leer. La gente empezó a ser libre, la gente empezó a ser sanada, la gente empezó a ser libertada ahí, en ese mismo momento, frente a los discípulos de Juan. Y Jesús le manda esta respuesta a Juan: vaya y díganle a Juan lo que han visto y oído. Para los que están tomando nota, el primer punto de esta enseñanza es: ¿de verdad Dios no me ha contestado? ¿Ya lo van a poner ahí? ¿De verdad Dios no me ha contestado? Porque vean lo que Jesús envía a Juan, el recado que Jesús le envía a Juan. Lo que ha visto y oído, vaya cuéntenle a Juan. No era la respuesta que Juan estaba esperando, pero es una respuesta de parte de Dios. A que Juan, usted tiene que analizar el entorno, lo que está pasando. Vea lo que hay a su alrededor y dígame si yo soy un Dios que no responde. Lo invito a reflexionar en esta mañana, hermano. ¿Qué está pasando en su entorno? Con las cosas que usted anotó ahí. ¿De verdad Dios no te ha contestado nada? ¿Qué está pasando en su entorno? Porque tal vez usted está clamando por un trabajo o por salir del que está. Pero si en su entorno nada ha faltado, ¿estará Dios en silencio entonces del todo? Porque en muchas ocasiones Dios no nos contesta específicamente lo que queremos, pero sí lo que necesitamos, lo que nos conviene. Imagínese si usted como papá le diera la respuesta que siempre quiere, le dieran las respuestas a sus hijos que siempre quieren. El corazón posiblemente se nos desviaría. Y Dios es un papá responsable. Él está muchísimo más interesado en ver cómo se desarrolla nuestro corazón en ese proceso de espera. Muchísimo más interesado. No tanto en darnos la respuesta, sino en quiénes estamos siendo mientras la respuesta llega. Porque les voy a decir algo. La desesperación nos cambia y empieza a sacar a luz quiénes somos realmente. Yo creo que Dios en su perfección y en su sabiduría sabe cuáles son los tiempos que tenemos que esperar y por qué. Y Él también en su perfección sabe por qué muchas veces tiene que guardar silencio y no contestarnos a su tiempo. Y el mío, sino al tiempo de Él. ¿Quiénes estamos siendo en medio de la desesperación? Porque muchos estamos tal vez clamando por algo específico, una respuesta específica de Dios que queremos ver, pero como Dios no nos contesta, nos empezamos a desesperar. Y ahí es donde sale a la luz quiénes somos realmente, en medio de la desesperación. Porque en medio de la desesperación, a veces en lugar de orar más, oramos menos. En medio del proceso de espera, cuando queremos ver esta respuesta de Dios, en lugar de decirle: Señor, yo voy a confiar en ti y voy a servirte, dejamos de servir. Dejamos de venir a la iglesia. Ay, no, es que ahorita estoy pasando muchos problemas en mi casa, en mi familia, mejor me quedo aquí quedito. ¿No debería entonces de ser al revés? Si estamos tan cargados, si estamos tan abrumados, si estamos con tanta persecución de parte de Satanás, ¿no deberíamos de tener un corazón con mayor devoción a Dios? De decirle: Señor, tú me vas a responder a su tiempo, pero mientras tú me vas a encontrar adorando, tú me vas a encontrar alabándote, tú me vas a encontrar confesando lo que dice tu palabra. Pero hacemos todo lo contrario, la desesperación nos carcome de adentro hacia afuera. Ay, no, y es que no, y ya no quiero orar, y ya no, la verdad es que para qué, y no leemos la Biblia, y se nos olvida lo que Dios prometió. Es tanta la desesperación que se nos olvida lo que Dios prometió. Es tanta la desesperación que se nos olvida que en medio del dolor el Señor nos apaña. Que no hay nada en este mundo, ninguna respuesta de Dios que usted pueda estar esperando que lo vaya a hacer sentir a usted más lleno que la presencia de Dios. Nada de lo que usted anotó ahí, llámese trabajo, temas económicos, salir de deudas, no sé cuáles sean las cosas tan específicas que usted escribió ahí, que está esperando ver de parte de Dios. Pero créanme que cuando esas cosas llegan te vas a dar cuenta que el corazón no se llena con nada de esto. Pero basta que uno esté en la presencia de Dios un momento y uno empieza a entender. Y uno empieza a decir: Señor, en algún momento me vas a hacer entender
¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué tengo tanta persecución? ¿Por qué no se recupera mi salud? En algún momento lo voy a entender, Señor, pero yo te voy a adorar. Con fuerzas o sin fuerzas, pero yo te adoro. Con fuerzas o sin fuerzas, pero yo voy a dejar de tener miedo. Me voy a enfocar en lo que tú dices de mí y no en lo que otros dicen de mí. ¿Cuál es esa inseguridad que tenemos con Dios? Yo espero que usted se esté examinando aquí conmigo y con el Señor. ¿Por qué somos tan inseguros con Dios? Como que si Él nos fuera a mentir. Él no nos miente. Él no se arrepiente tampoco, dice la Biblia. No es hijo de hombre para que mienta. Si fuera como usted y yo, sí tendríamos que estar muy preocupados, la verdad. Pero ¿por qué tenemos tanta inseguridad con Dios? ¿Cuáles son qué son esas garantías con las que a veces oramos pidiéndole al Señor? Como, Señor, yo te sirvo, entonces espero que me contestes. Señor, yo estoy viniendo a la iglesia, ¿verdad? Queremos como que Dios nos dé una garantía en medio de lo que oramos, porque así sería muchísimo más fácil la espera, ¿sí o no? Como cuando usted va y aparta un par de tenis y usted dice, bueno, ahí voy guardando de 5,000 en 5,000 y en algún momento la saco. Usted tiene una garantía de que la tenis está ahí, de que es suya. Pero oramos y llegamos a Dios con esa necesidad de que Él nos dé garantías. Como, Señor, te pido por favor que me bendigas económicamente, quiero que me ayudes a salir de esto. Y usted desea recibir una respuesta parte del Señor, sí, en 368 días con 24 horas y 30 segundos la vas a tener. Ay, gracias, Señor. El tiempo de espera sería tan maravilloso, no habría cargas, no había dudas. Pero ¿por qué somos tan inseguros con Dios? Le creemos más a veces a los hombres que a Dios. Qué increíble. Estamos esperando recibir como calma de parte de un hombre aquí en la tierra. Calma como del doctor, como de que me dé un diagnóstico como que un poquito esperanzador para ver si así puedo confiar mejor en Dios. Estoy esperando como que en el trabajo me digan que en algún momento va a haber una promoción o como que para yo tener la tranquilidad y la garantía de que Dios me va a contestar. Y no funciona así, iglesia. Hay que tener una certeza de lo que no estamos viendo, que es lo que la Biblia enseña en Hebreos acerca de la fe. Es que usted clame a Dios, llegue a Él, presente sus peticiones delante de Él, como dice la palabra también, y usted confíe de ahí en adelante. Y usted tenga una certeza de en quién usted está confiando y no necesite una garantía visible para confiar en Dios. Porque Él lo que promete, lo cumple. Entonces, revisemos esto. Porque el silencio de Dios no significa quietud. No significa que si usted no ve algo suceder inmediatamente en este momento en su familia, en su casa o con lo que usted anotó ahí, Dios no está haciendo nada. Jamás. Yo quiero que toda duda hoy que usted traiga aquí en esta mañana, aparte de Satanás, que seguramente te ha dicho, ay no, ya usted debería dejar de la iglesia, ay no, ya usted debería dejar de estar creyendo por eso, ya resígnese, porque entramos en un periodo de resignación, que yo tengo un pensamiento, y es que a Dios le duele mucho esto. La resignación, cuando usted y yo caemos en esa resignación de ya no creer más, porque nos acostumbramos a la situación que estamos viviendo. Yo lo veo como cuando se seca una plantita, me gustan mucho las plantitas, y lo veo así, como que la fe se nos secó por dentro y estamos resignados, porque Dios ya no va a contestar, y no. Yo quiero decirle hoy a usted aquí en esta mañana de parte de Dios que usted tiene que hacer crecer otra vez esa florcita dentro suyo, esa fe, hoy reavivarla y decir no, yo sé en quién estoy creyendo. Que hoy Satanás salga de aquí huyendo, porque hay gente aquí llena de fe que va a creerle a Dios que a su debido tiempo Él va a contestar. Amén. En esta enseñanza que estamos hablando de que hay respuestas que no responden, estamos hablando de dos escenarios. El primer escenario es analizar el entorno de lo que yo estoy viviendo. ¿De verdad Dios no me ha contestado? ¿Nada? Analizando el entorno me doy cuenta, Señor, de que tú me has provisto, de que me mandaste a una persona que me bendijo, de que me guardaste en medio de esta situación, de que a pesar de que mis hijos estén tan descarrilados, los has guardado hasta el día de hoy.
Me doy cuenta que no es la respuesta que quiero, Dios, pero el entorno me dice que estás haciendo algo. El entorno me dice, Señor, de que pronto esta crisis va a pasar, porque estoy viendo y estoy oyendo lo que está pasando y te veo ahí, no con la respuesta específica que quiero, pero te veo ahí, en lo que está pasando. Amén. Ese es el punto número 1. Pero ¿qué tal cuando estamos orando por mucho tiempo cosas y estamos pidiéndole a Dios cosas que tal vez no son su voluntad? Porque estás esperando entonces una respuesta de Dios que no va a llegar. Y ese es el punto número 2 que quiero que analicemos aquí. ¿Y si Dios no nos contesta del todo? Así se llama, para que tomen nota, por ahí lo van a poner ahorita en pantalla. Y si Dios no nos contesta del todo, y es aquí donde quiero que analicemos, y si Dios no me contesta del todo, ¿es entonces su voluntad lo que estoy orando? ¿O será que entonces estoy desviado de su voluntad? Y por eso no estoy viendo una respuesta de parte de Dios. Entonces son estos 2 escenarios, hermanos, en esta mañana, esta enseñanza. Hay respuestas de Dios que no responden, entre comillas, ¿verdad? Porque ya analizamos que el entorno nos da respuestas de Dios si prestamos atención, si vemos y oímos. Pero ¿estoy orando yo por respuestas de Dios que son conforme a su voluntad? Porque si es así, yo lo invito a usted a con fe seguir creyendo lo que usted anotó ahí. Pero analicemos en el corazón si lo que yo estoy orando no es voluntad de Dios. Porque lo que hay que hacer ahí no es seguir esperando que Dios me conteste. Lo que hay que hacer ahí es desechar lo que estamos orando. Voy a explicarme mejor. Estaba dándole un consejo a una compañera que quiere casarse con el novio. Ella tiene una habilidad muy grande o ideó un plan estratégico muy grande para casarse con él en contra de la voluntad de él. Es decir, él no quiere casarse. Ella es muy agresivamente estratégica y me cuenta su plan de cómo va a hacer que él se case con ella. Y lo primero que pensé fue, esta mujer en los negocios sería hábil, muy buena sería. Como vendedora, sería maravillosa, porque tenía todo un plan para engatusarlo, porque no hay otra palabra para decirlo, bastante maquiavélico. Miren qué interesante. Es un hombre que la ha hecho sufrir demasiado, que la ha engañado muchas veces, y ella clama y ora a Dios para casarse con él. Yo no sé por qué el Señor no me contesta. Él debería llegar un día así, pedírmelo y pedírmelo. Entonces yo la escucho con mucha atención, con mucho amor, y quiero darle a entender que no sea tan ilusa, pero no sé cómo hacerlo. ¿Vieron qué difícil? Porque no va a pasar, él no quiere. Entonces es una persona que incluso está apartada del Señor y ella está enfocándose en los caminos del Señor. Entonces de ahí nace esta pregunta para ustedes, hermanos. ¿Lo que yo estoy orando es voluntad de Dios? Tenemos que sentarnos a analizar. Ay, Señor, bendíceme, por favor, dame un mejor patio, dame una mejor casa, pero tal vez lo que usted quiere es tener una mejor casa que la de su vecina. ¿Le irá a contestar Dios a usted una oración basada en la envidia y en la comparación? Es mi pregunta. Porque tal vez no es que usted quiere tener una mejor casa, tal vez es que quiere tener una mejor casa que su vecina. O tal vez usted ora un montón por sus hijos, no sé, por poner otro escenario. Pero no porque usted esté tan enfocada en que Dios rescate a su hijo, sino porque usted quiere que dejen de hablar mal de él. Está más enfocado y más preocupado por lo que piensa la gente entonces que por lo que Dios puede hacer con su hijo. Ahí es donde yo quiero que usted revise con detenimiento lo que usted escribió ahí. Y usted ahonde junto al Espíritu Santo en la profundidad de su corazón. ¿Por qué quiero que Dios me conteste esto? ¿Por qué? ¿Por qué estoy tan cargada? ¿Por qué estoy tan cargado? ¿Cuál es la motivación de mi corazón para orar esto, para pedírselo a Dios, para tan siquiera desearlo? ¿Será voluntad del Señor lo que estoy orando? Lo que tanto estoy esperando durante tantos años, ¿será voluntad del Señor? ¿Será que el Señor me quiere aquí con esta persona? Porque ni siquiera preguntamos, Señor, ¿es tu voluntad que yo tome esta decisión? ¿Es tu voluntad que yo siga aquí? ¿Es tu voluntad que yo pelee por esto? ¿Es tu voluntad que yo me desgaste de esta manera por esto?
Esas deberían de ser las primeras preguntas a Dios. No, Señor, dame esto. Señor, ¿es tu voluntad que yo tenga esto? ¿Esto va a pervertir mi corazón o me va a ayudar? ¿Me va a acercar más a ti o me va a corromper? ¿Cuáles son esos escenarios que podemos esperar por lo que estamos orando? Dice el Salmo 4:1, respóndeme cuando clamo a ti, oh Dios, tú que me declaras inocente. Libérame de mis problemas y ten misericordia de mí y escucha mi oración. Ahí hay una oración de alguien desesperado. Respóndeme cuando clamo, oh Dios. Desesperación. Y libérame de mis problemas. Libérame de mis problemas. Una oración sencilla y con una desesperación muy grande. Iglesia, los quiero invitar en esta mañana que pensemos, ¿esto que estoy pidiendo tanto es voluntad de Dios? ¿Debo de seguir creyendo por esto? ¿O debo empezar a cuestionarme si Dios me quiere más bien fuera de aquí? Si entonces tengo que empezar a calibrar un poquito mejor la dirección de mi corazón, porque me siento muy cargado y no es tal vez porque Dios no me haya contestado, sino porque no era su voluntad, entonces la carga se hace cada vez más pesada. Ay, Señor, ayúdame con estas discípulas, yo no sé por qué son tan difíciles, pero tal vez es que ni el corazón tenés ahí. Entonces, qué buenos que somos para orar, para que Dios cambie a otras personas, pero no somos igual de buenos para orar para que Dios nos cambie a nosotros. ¿Han visto? Qué interesante eso. Oramos más para que Dios cambie a otros que para que Dios nos cambie a nosotros mismos. Si a veces oráramos con la misma intensidad, si usted orara con mucha más intensidad en lugar de decir, Señor, cambia a mi esposo, porque tengo tantas ganas de ahorcarlo a veces, Señor, cámbialo, llévatelo, dijeron por ahí. Pero ¿qué tal si usted cambiara la oración? Señor, cámbiame a mí, enséñame a ser más paciente. Señor, ¿cómo puedo hacer para ayudarle a él? Enséñame a mí a tener sabiduría. ¿Será que soy yo, Señor, la que provoca estas discusiones constantemente? Ayúdame a analizarme a mí, Señor, la profundidad de mi corazón, cuánta maldad hay en mí. Cámbiame a mí primero. Llegamos a orar con un fatalismo, Señor, cámbialo. Dejemos de orar tanto para que Dios cambie a otras personas. Mejor que nos cambie a nosotros primero. Qué problema que veamos tanto a otros. Qué enorme problema. Hay mucho más que orar para que Dios nos cambie a nosotros. ¿En qué escenario está usted? Quiero contarle algo que me pasó a mí, nos pasó a nosotros, para terminar. Nos casamos, Sao y yo, hace 5 años y medio, ya casi. Uy, qué montón de tiempo. Un montón de tiempo, yo no sé en qué momento pasó tanto tiempo. Nos casamos y empezamos viviendo en un apartamento como de 40 centímetros cuadrados, creo yo. Yo crecí en San Juan, en estas tierras tan hermosas, que están aquí nomás, en ese ambiente tan lúgubre de San Juan. Mi esposo creció aquí en Residencial Lomas del Río, Pavas. Los dos somos de pedigrí, ustedes saben, categoría fina. Los dos crecimos aquí, con demasiada necesidad, mucha pobreza, muchísima pobreza. Nos hemos contado cada historia. Y vimos mucho a nuestras familias ponerle, esforzarse, para darnos al menos lo que fue la secundaria, el colegio, aquí en el lúgubre Liceo Pavas y Rincón, ¿verdad? ¿Usted en Rincón? Donde se pasaban la droga por los escritorios, por doquier. Duros esos ambientes. Pero yo recuerdo que cuando ya nos vamos a casar y todo, empezamos a orar y a clamar a Dios por un milagro, porque Dios nos diera una casa. Y digo milagro porque comprar casa en este país se las trae, ¿verdad? Creen que somos los Chinchilla, los Arias. Yo no sé qué es lo que cree el sector bancario de este país, pero es muy difícil. Comprar casa en este país es muy difícil. Incluso pedir un bono ahora es una cosa complicadísima.
Entonces, para no hacerles muy larga la historia, los dos, desde muy jovencitos, empezando a trabajar, esforzándonos, le entregamos nuestra vida al Señor muy jóvenes también. Y empezamos a orar y a confiar en el Señor. Nos casamos en fe, porque yo no tenía ni trabajo cuando nos casamos. En fe, él sí tenía, yo no. Pero la vida matrimonial tiene unas responsabilidades económicas muy grandes, ¿verdad? Y empezamos nuestro camino el Señor, y yo, hablo específicamente por mí, durante muchos años pasé demasiado cargada, sacando cuentas todo el tiempo de cómo podíamos comprar una casa. Y yo, Señor, pero es que qué increíble, necesito ser millonaria, es muy difícil, no me da la plata, no me dan los números. Pero en medio de todo este proceso hubo demasiada frustración, demasiadas dudas, demasiado miedo, muchas veces resignación. No va a pasar, era lo que yo decía. Poco a poco Dios empezó a abrir puertas en mi trabajo, en el trabajo de mi esposo. Empezamos a crecer, nos empezaron a promover. Dios fue haciendo poco a poco las cosas. No en el primer año de casados como yo quería, en el quinto, es decir, hace poco. Lo testifiqué en redes sociales hace poco, porque yo tenía la intención de alimentar su fe, y por eso lo estoy contando en esta mañana. Porque muchísima gente, incluso de la propia familia de uno, es como, ay, deje de creer cosas tan ilusas, vea dónde usted creció, vea de dónde usted es. Pero yo le puedo decir a usted hoy, con todo el amor del mundo y la gracia inmerecida de Dios, que a estas alturas soy profesional, tengo un trabajo estable en una transnacional, y Dios nos dio nuestra casa. Ya le voy a contar cómo. Sí, yo que crecí en San Juan y que empecé a los 16 años trabajando vendiendo popis, y mi esposo reparando celulares en una tienda. Dios empezó poco a poco a hacer cosas que estaban fuera de mi planificación. Y yo quería cambiar de trabajo, porque yo dije, lo que necesito es ganar más. Uno empieza a sacar conclusiones por la lógica. Y yo dije, bueno, Señor, ya terminé de estudiar en la universidad, ya me gradué, ahora lo que ocupo es que me pague más, porque mi jefe es tan ingrato, no me quiere subir el salario, qué pereza. Ocupo que me des gracias, Señor, aquí voy, voy a ir, Señor, entonces ayúdame, si es tu voluntad, sácame de aquí, si no, déjame aquí. Y ahí voy, ¿verdad? Oración hecha, acción tomada. Entonces empecé a buscar trabajo y todo, y me salieron unas entrevistas en una transnacional el año pasado, en otra transnacional. Entonces yo dije, uy, aquí está, donde vi el salario, yo dije, aquí está, Señor, para la casita y todo. Y el día de la entrevista estoy así lista, era por Zoom, por todo esto de la pandemia, y estoy así conectada frente a la computadora, y pum, se va la luz en la empresa donde me iban a entrevistar, se les va la planta eléctrica. Yo no sé qué fue lo que pasó. La planta eléctrica, ¿en qué transnacional se va la planta eléctrica? Así, como que se vaya la planta eléctrica de la Coca-Cola Company. Y yo dije, ¿qué es esto? Entonces me llama la de recursos humanos y todo. Ay, es que se va a cancelar la entrevista. Y la hice dejar la hora de almuerzo tirada. Vean ustedes el nivel de intensidad y desesperación mío. Y yo, no, señorita, ayúdeme, por favor, hay que programar la entrevista para el día siguiente. Ay, muchacha, es que estoy almorzando, ay, qué pena, ayúdeme. Sálgase de su almuerzo. Y me programaron la entrevista para el día siguiente. Al día siguiente estoy lista, así ya, para la entrevista. Y se cae el Zoom, que es la plataforma donde iban a hacerme la entrevista. Y llamo a mi esposo, pero furiosa, desesperada, furiosa, entenebrecida, con la fe en el piso y todo. ¡Sabo! No, vi que no sé qué, la empresa esta, no sé qué, el Zoom, qué porquería. Y Sabo, Lili, ¿por qué no discierne lo que está pasando? Lo que discierno es que tienen que comprarse una mejor planta eléctrica, esa porquería de planta eléctrica. Que voy a estar discerniendo nada en ese momento. La desesperación nos hace ni siquiera discernir lo que Dios está haciendo. En su desesperación, en su duda, usted y yo lo que hacemos es quejarnos, dudar de Dios y no ver lo que Él está haciendo. Y llamo para que me programe la entrevista, y no me la programaron. Y me senté a llorar en la oficina, en el baño. Todo el mundo esperando el baño y yo llorando. Y lloraba. Señor, ¿qué está pasando? Porque yo ya tenía todo un plan ideado para que Dios me bendijera a través de ese otro trabajo, pero no pasó así. Y la historia termina en que le dije al Señor, Señor, junto a Sabo, Él con mucha sabiduría me ha dicho muchas veces, no y punto.
en algunas malas decisiones que he querido tomar. Y en otras me agarra las manos y me dice: mi amor, Dios a su tiempo va a contestar. Sigámonos esforzando, sirviéndole con todo el corazón, que a su tiempo las cosas llegan. Y ya, y lo soltamos. Lo soltamos por ahí en febrero, cuando cumplimos los 5 años de casados. Y ya en mis oraciones eso dejó de ser una pesadez. Yo dije: Señor, a su tiempo vas a contestar. Mi vida espiritual empezó a crecer porque ya no había tanta carga por eso. Lo empecé a soltar. Y a soltar. Y hace 3 semanas apareció la casa. Y mi jefe, en el trabajo actual que estoy, del que me quería ir, del que tanto me quejé, fue una de las personas que Dios más usó para que esto se diera. Esa conversación con mi jefe me dio un antes y un después. Porque él sin saberlo, me contestó muchas preguntas que le había hecho a Dios 5 años atrás. Él sin saberlo, es hasta ateo, según él. Y me senté a llorar en el baño 5 años después. Un montón más. Porque a su tiempo Él contesta. No al suyo, ni al mío, al de Él. Y de todo lo que yo quise renunciar, incluyendo mi trabajo, y yo: gracias, jefe, si supiera que lo quería haber tirado el año pasado. A su debido tiempo, si no nos desesperamos, si no nos afanamos, vamos a ver lo que estamos orando. No bajo su planificación ni la mía, no bajo sus métodos ni los míos, bajo lo que Dios diseñe que sea lo mejor para usted y para mí, a su tiempo. Así que yo quiero que usted hoy se despoje de esa desesperación que usted trajo. La deje aquí, en este piso, hoy. Y usted llore lo que tenga que llorar. Porque usted y yo hoy vamos a soltar. Incluso su vida espiritual va a volver a ser la misma que antes. Porque ya no vas a llegar a Dios cargado. Ya no vas a llegar a Dios afanado pidiéndole lo mismo una y otra vez. Sino que vas a llegar ligero a decirle: Señor, tu silencio no es quietud. Algo estás haciendo. Voy a dejar de presionar a que las cosas sucedan, porque ¿saben qué es lo que pasa? Que si ustedes y yo seguimos presionando para que las cosas pasen, terminamos decidiendo sin Dios y terminamos embarrados de errores y de consecuencias que solamente la espera pudo haber hecho que no sucedieran. La espera, la quietud. Estén quietos y reconozcan que yo soy Dios, dice la Biblia.